Hoy estamos en Madrid para conocer este coche, el nuevo Renault Captur, uno de los suburbanos más famosos y más vendidos en España. Con esta actualización trae argumentos más que de sobra para convertirse en una referencia del segmento, pero en esta toma de contacto vamos a intentar contestar una pregunta. Además de ser un buen suburbano, ¿podría ser también un buen subfamiliar? Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Empecemos hablando por sus dimensiones. Recordad que este coche está pensado para un uso mayoritariamente urbano. Por lo tanto, mide 4,23 metros y tiene una batalla de 2,63. A priori, esto nos daría un equilibrio bastante interesante entre maniobrabilidad en ciudad y habitabilidad dentro del coche. Su anchura alcanza los 1,79 metros, 2 metros con los retrovisores desplegados, y su altura es de 1,57. Está construido sobre la plataforma CMF-B del grupo y con estas dimensiones rivaliza directamente por tamaño con coches como el Nissan Juke, el Skoda Kamiq o el Peugeot 2008. ¿Qué os parece a primera vista el rediseño del nuevo Renault Captur? Una primera reflexión: los suburbanos, al ser más pequeños, suelen ser más baratos que los subcompactos y por lo tanto son más accesibles para la mayoría del público. Además, estos coches suelen tener un componente de diseño bastante importante, porque incluso diría que acompañan un poco al estilo de vida que tenga cada persona. Dicho esto, este frontal es claramente el nuevo lenguaje de diseño de Renault, donde la parrilla está totalmente rediseñada, el logo está en el medio, las firmas lumínicas Full LED de serie también tienen un diseño muy similar al del Renault Clio y además contamos con entradas de aire aquí en el fondo y en los laterales entradas de aire también para refrigerar los frenos. A mí este frontal me gusta muchísimo más que el del Renault Captur anterior. En el lateral destacan las molduras negras que cubren los pasos de rueda y el bajo de las puertas, dándole por un lado un toque sub y por otro elevando visualmente la carrocería. El techo se puede elegir en otro tono, lo que profundiza aún más en la sensación visual de agilidad del vehículo. La trasera no sufre cambios significativos, se mantiene la forma de las ópticas del Captur saliente. Está disponible en 3 acabados principales: Evolution con llantas de 17, Tecno con llantas de aleación de 18 y el Split Alpine con llantas específicas de 19 y detalles en gris satinado. Con estas llantas, las proporciones del vehículo son perfectas. Por cierto, la carrocería bitono ofrece 14 configuraciones posibles, incluyendo distintas combinaciones para el techo y los retrovisores. ¿Veis cómo puede ser perfectamente un complemento más de tu outfit? Al entrar a este habitáculo, honestamente tienes la sensación de estar ante un vehículo de segmento superior. Recordad que esto es un suburbano del segmento B. ¿Pero por qué digo que parece de mayor categoría? Primero, por el diseño de todo el habitáculo y la calidad que se emplea en los materiales. Bien es cierto que estamos ante la versión tope de gama, la versión Split Alpine, pero tenemos zonas blandas aquí arriba, molduras en contraste, textiles, zonas mullidas para el apoyo de las piernas, pero sobre todo es esta pantalla, que ya la conocéis todos de otros modelos de Renault, la que convierte este habitáculo en un habitáculo tecnológico y sofisticado. En el acabado tope de gama se ofrecen acabados en alcantara con detalles en azul y elementos que pretenden transmitir deportividad. Especial mención a los asientos, muy bonitos, con un buen agarre, pero no son los más cómodos del mundo. Sinceramente, creo que estos acabados en un coche como el Captur solo aportan presencia. Eso sí, la sensación de calidad dentro es muy alta. Para ser un suburbano, la capacidad de almacenamiento interior es notable, ofreciendo 24,7 litros en total y una guantera de 7 litros. Quizás uno de los argumentos de compra más importantes de este coche es esta pantalla. 10,2 pulgadas, sistema operativo Google Automotive. Estamos ante quizás
la mejor o una de las mejores pantallas del mercado. Y en un segmento B esto me parece realmente interesante. Vamos a verla. Por supuesto es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay de forma inalámbrica. Es una pantalla hiperfluida, de enorme calidad y con infinidad de funciones, tantas que necesitarás varias horas para poder sacarle todo su rendimiento. Señores de otras marcas, este sistema operativo de Google le da 1000 vueltas a cualquier sistema operativo que podáis diseñar vosotros. Tomad nota. Por cierto, otro elemento impropio de este segmento, un sistema de sonido Harman Kardon con 9 altavoces y 410 vatios. Por último, tanta pantalla y luego este sistema de cámaras. En fin, todo no podía ser perfecto. Vamos a ver las plazas traseras y el acceso a ellas. Empecemos por abrir y cerrar la puerta para que escuchéis el sonido. ¿Qué os parece? Abrimos la puerta al completo. Tenemos un ángulo realmente bueno, no llega a 90 grados, pero a priori parece que nos va a facilitar el acceso. Pero nos colocamos en posición de manipulación de cinturón de seguridad, sillita de bebé. Y a mí la puerta, sobre todo esta parte metálica, ya se me está clavando en la espalda. Tenemos una ligera caída de techo y a pesar de que este ángulo es superior a 90 grados, me tengo que contorsionar un poco. Recordad que yo mido 1,75 m, una persona más alta tendría mayores problemas para maniobrar aquí detrás. Aún así, creo que estamos ante un acceso bastante correcto. ¿Pero qué ocurre dentro? Vamos a verlo. Aquí las tenéis. Os vuelvo a recordar las dimensiones del vehículo, 4,23 de largo y una batalla de 2,67. Pero estas plazas traseras tienen algunas cosas positivas y otras negativas. Empecemos por lo positivo. Espacio libre para las rodillas, muchísimo. Este asiento está colocado para mi posición de conducción. Mido 1,75 m. Me sobra muchísimo espacio para las rodillas, puedo meter los pies sin problema debajo del asiento y, por lo tanto, puedo prácticamente semi-estirar las piernas. Para la cabeza también tengo bastante altura, porque Renault se ha encargado de dejar aquí una especie de hueco que salva un poco el diseño en caída que tiene el techo, así que muy bien. La calidad de las puertas es otro punto positivo, ya que tenemos la misma que en las delanteras, y esto me gusta. Y por supuesto, la comodidad de la banqueta, sobre todo, aunque el respaldo sea un pelín más duro, creo que también es positivo. Y por qué no decirlo, la calidad de este textil y esta polipiel en el acabado, recordad, tope de gama al Esprit Alpine. Cosas negativas. En primer lugar, si nos echamos hacia atrás del todo, como estáis viendo, este pilar C me impide ver de forma natural lo que hay fuera. Por lo tanto, tendría que echar un poco el cuerpo hacia adelante. Pero bueno, esto es una merma por causa o por culpa del diseño del vehículo. Otra cosa que no me termina de convencer es la anchura de las banquetas. Son un poco estrechas. Yo no soy una persona especialmente ancha y ya casi que me salgo un poco de la banqueta. Otra cosa, la plaza central diría que es poco utilizable. De hecho, ahora mismo se me está clavando un poco el enganche del cinturón de seguridad. Y además, al contar con un túnel aquí en el centro, pues obliga a que tenga que abrir las piernas y molestarme junto con los pasajeros laterales en caso de que los hubiera. Se me ha olvidado nombrar un punto que a mí me gusta mucho en este tipo de vehículos y es la banqueta deslizante. Es cierto que si la deslizamos en su posición más adelantada, 16 centímetros puede recorrer. Yo sigo cabiendo ya muy justo, pero podría viajar así, justo, eso sí. Ganaríamos mucho espacio de maletero. Y en la posición más atrasada, pues volvemos a la situación que os acabo de explicar. ¿Qué os parecen? Para viajar sin ansiedad de quedarte sin batería en el móvil, hay 2 tomas de carga USB tipo C y 2 mallas detrás de los asientos delanteros para guardar cosas. Ah, que se me olvidaba, ¿un suburbano con 3 anclajes ISOFIX? El Captur los tiene, 2 atrás y 1 delante.
Maletero del Renault Captur. Apertura manual. Y encontramos volúmenes de carga diferentes en función de la mecánica que elijamos. Si elegimos un gasolina o uno con GLP, tendríamos una capacidad de carga desde los 484 litros hasta los 616. Sin embargo, en esta mecánica E-Tech Full Hybrid empezaríamos desde unos 384 hasta unos 480 litros. Es una muy buena capacidad. ¿Pero por qué varían tanto las capacidades? En primer lugar, porque contamos con un doble fondo. Un doble fondo que deja descubrir, si os acercáis, un hueco bastante generoso donde, ojo, tenemos una rueda de repuesto de tipo galleta. Y otra de las razones por las que tenemos un volumen de carga tan variable es por lo que os decía antes de la banqueta, que es deslizante. Lo voy a hacer en directo para que veáis cómo ganamos y perdemos capacidad. Acercaos mientras deslizo la banqueta. Así estaría en la posición más retrasada, por lo tanto con la menor capacidad de maletero, y podemos ir moviéndola punto por punto para ir ganando capacidad en función de nuestras necesidades. 480 litros en esta mecánica, en la menos capacitada. A mí me parece un maletero fantástico para un SUV que a priori es urbano, pero quizás quiere ser familiar. El sistema híbrido E-Tech de Renault es la apuesta de la marca para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones en sus vehículos. En el Captur se compone de la siguiente forma. Por un lado, un motor de 4 cilindros atmosférico y 1.6 litros. Por otro, dos motores eléctricos, uno más potente para mover las ruedas y ayudar al motor de combustión, y otro menos potente para asistir al motor, pero sobre todo para generar energía. Estos motores están apoyados por una batería de 1,2 kWh y la potencia combinada del sistema es de 145 caballos. Lo realmente interesante es que la transmisión no es una caja de cambios al uso, porque no lleva embrague ni tampoco sincronizadores. Por ello, las relaciones de cambio surgen a través de diferentes combinaciones entre los tres propulsores. Esto permite transiciones suaves entre modos de conducción. En tráfico urbano, el coche usa los motores eléctricos para una conducción más silenciosa y eficiente. En situaciones que requieren más potencia, como en autopista o aceleraciones, se combinan los motores de combustión y eléctricos para un rendimiento óptimo, facilitando ahorro de combustible y refinamiento en la conducción. Este sistema es compacto y ligero gracias a que la batería es pequeña y que la transmisión no tiene embrague. Y una vez que hemos hablado de las peculiaridades de este sistema híbrido, vamos a la experiencia, a cómo se siente. Bien, lo cierto es que se siente prácticamente igual que cualquier otro híbrido que hayáis podido probar o conocer. A baja velocidad el coche va a ir en modo eléctrico, vamos a ir prácticamente en silencio en función de la batería que nos quede. Ahora mismo vamos con la mitad de carga y a unos 30-40 km por hora el coche, lo cierto es que va totalmente en silencio. Si os estáis preguntando si por el hecho de no tener embrague ni sincronizadores se siente algo extraño, ya os digo yo que no. El coche se comporta como si tuviera una caja de cambios con embrague tradicional de toda la vida. Al final, esta mecánica luce en entornos urbanos, como en el que estamos ahora mismo, precisamente porque ahí es donde consigue mejores datos de consumo y además aumenta al máximo la eficiencia. Tenemos tres modos de conducción: el modo eco, en el que nos encontramos ahora, donde se va a priorizar hacer mejores consumos, por lo tanto va a intentar utilizar el modo eléctrico lo máximo posible, el modo confort y el modo sport. ¿Cómo responde el motor en el modo sport? En cuanto lo he activado, automáticamente el motor de combustión se ha filtrado a la cabina. Acelero a fondo. Bueno, no sentimos que haya una patada contundente con esta mecánica híbrida, porque al final el bloque de combustión es un 4 cilindros 1.6 de 96 caballos, que junto con el motor eléctrico, que no tiene la suficiente potencia
es decir, 48 caballos, pues no nos da pues una patada contundente al acelerar. Esto no quiere decir que el coche tenga poca potencia. Yo creo que tiene una potencia suficiente para moverse en la mayoría de las circunstancias, pero en recuperaciones, en aceleraciones y sobre todo si vamos con el coche cargado, podemos llegar a sentir que nos falta algo de brío. Cuando aceleramos a fondo, el motor se filtra al habitáculo, pero nada exagerado. Y esto me lleva a hablar ahora de la dinámica general del vehículo, ya que el nuevo Captur ha sufrido bastantes ajustes a nivel dinámico que lo mejoran bastante, sobre todo a nivel de suspensiones. Cuando cambiamos de apoyo y entramos fuerte en curva, el coche no balancea prácticamente nada. Esto ahonda en una sensación de agilidad bastante elevada, algo que, en mi opinión, se agradece. La dirección ha sufrido también un recalibrado, un ajuste, aunque yo sinceramente no me acuerdo de cómo iba la dirección del anterior Captur. Esta no me parece que destaque a nivel dinámico. Lo que quiero decir es que es una dirección típica de este tipo de vehículos. Por cierto, las marcas no diferencian prácticamente las direcciones, aunque no tengan nada que ver una marca con la otra, todas se parecen muchísimo. Estas direcciones eléctricas, al final lo que priman es la conducción cómoda. Es decir, que el coche pues no tengas que hacer prácticamente ningún esfuerzo para girar y que el usuario al final prácticamente ni se entere de que está conduciendo un vehículo. A mí me gustan las direcciones que te transmitan algo y esta no lo hace, es una dirección muy filtrada. No sentimos prácticamente nada de lo que ocurre en el asfalto. Sí que es moderadamente directa, es decir, no hay que meter demasiado volante para que el coche empiece a girar. Y el peso que tiene, pues en mi opinión es un pelín bajo. Aún así, para una conducción tranquila, urbana o incluso por autopista me parece una dirección estupenda, que quede claro, pero no te invita a correr con el coche. Y es curioso porque yo creo que por chasis y por suspensiones el coche, pues con una dirección un pelín más deportiva, podría incluso ser divertido. Recopilando, este vehículo no te invita a correr, no es un coche que se sienta deportivo en ningún caso, por más que lleve el acabado Esprit Alpine. Pero para mí lo mejor que tiene son las suspensiones. Esta puesta a punto del chasis y suspensiones me gustan porque el coche se siente muy ágil. Es cierto que la mecánica y la dirección están pensadas para una conducción tranquila, una conducción eficiente. Por lo tanto, creo que estamos ante un SUV urbano con muchas virtudes y muchas capacidades para cubrir las necesidades de un amplio público. Y creo que no solo ha sido un gran superventa, sino que va a seguir siéndolo. Renault cubre las necesidades de una gran cantidad de público con su oferta mecánica. El Captur se ofrecerá con motorizaciones gasolina, gasolina microhíbridos, gasolina con GLP e híbridos completos. Las potencias varían desde los 90 caballos a los 160 y el precio sin descuentos va desde los 21.690 a los 32.790 euros. Y tras esta breve toma de contacto para conducir el nuevo Renault Captur, es hora de sacar algunas conclusiones. La primera, este coche es mejor que el anterior, a nivel estético, a nivel dinámico, pero sobre todo a nivel tecnológico. La segunda, se convierte en un coche altamente competitivo teniendo en cuenta la dura competencia que hay en el mercado y no me queda ninguna duda de que va a seguir siendo un superventas. Y la tercera, y contestando a la pregunta que os lanzaba al principio, ¿es este un B-Sub con miras de ser un buen coche familiar? Creo que Renault ha conseguido sacarle el máximo partido a los 4,23 metros que mide este coche, pensando en usuarios no solo que vayan conduciendo solos o en pareja, sino que puedan tener incluso dos niños. Así que creo que es un producto bastante redondo. ¿Qué piensas tú?